Bien, buenos días. En principio, muchas gracias a Interop por esta invitación y gracias a ustedes por estar ahí. Bueno, nosotros lo que voy a presentar es la experiencia que tuvimos con la implementación de ACL en el banco hipotecario. Bueno, mi nombre es Carlos Lescano y trabajo en el área de auditoría interna y soy el jefe de auditoría de sistemas. Algunos datos me imagino que la mayoría conoce qué es el banco hipotecario, pero vamos a hacer algunas referencias históricas para ubicarnos en el tiempo. Bueno, el banco hipotecario básicamente se creó en el año 1886, o sea que hoy tiene 130 años, y fue creado por el Estado para facilitar los préstamos de la construcción en viviendas con garantías en general. Como el país, el banco hipotecario también sufrió algunos vaivenes, pero hay algunos hitos que son importantes por ahí tener en cuenta, que en el plan quinquenal que se desarrolló en el año 1946 al 52, soportó la operatoria de 170.000 préstamos y facilitó la construcción de 350.000 viviendas. Durante el plan Eva Perón, que es uno de los más conocidos, entre el 52 y el 73, alcanzó a 10.000 familias. Bueno, a partir del año 1997 hasta el 2002 se inició un proceso de reorganización dentro de la compañía, o de lo que era en ese momento la sociedad anónima, para convertirlo en un banco de banca minorista, o un banco netamente comercial. Que digamos que eso se plasmó a partir del año 2004, cuando sale al mercado convertido en banca universal. Y siempre, digamos, con el objetivo de mantenerse como líder en el mercado en la venta de préstamos para la vivienda. Bueno, en la actualidad cuenta con 61 sucursales, que esto es algo que ha venido creciendo en los últimos años, sumando 2 o 3 sucursales y cubriendo 22 provincias del país. Bueno, hasta acá los datos, digamos, del banco, más o menos para ocuparnos de un poco de la historia. Como muchos de ustedes saben, el banco surgió un crédito, el llamado Programa de Crédito Argentino, que es el programa Procrear. El soporte y toda la operatoria la realizó el banco hipotecario desde el año 2012. Acá simplemente para tener una idea, digamos, de cómo fue el crecimiento transaccional y que tuvo que soportar los sistemas, el software, los procesos y la gente del banco hipotecario, ¿no? Principalmente la explosión que hubo entre el año 2013 y 2014. Y después, bueno, obviamente todos sabemos que por el cambio, digamos, de autoridades, este plan en este momento está, por lo menos en delay. Bueno, para algunos números, porque digamos la operatoria del Banco Procrear, por los grandes números que se procesaron y los préstamos que se hicieron, por ejemplo, son 53.000 viviendas, hubo 80.000 préstamos personales, esto es en el año 2015 nada más, 240.000 nuevas tarjetas de tarjetas de crédito, porque digamos la operatoria la operatoria de Procrear apalancó mucho los otros productos. 112.000 cuentas de caja de ahorro se dieron de alta, 345.000 seguros opcionales, 1.100 productos PYME y 3.422 suscripciones de fondos comunes de inversión. Bien. Otra cosa que también quiero destacar, que también está de alguna manera, digamos, palanqueado por el tema de Procrear, pero también por una tendencia de mercado y de demanda, es la utilización de los canales, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, estos son datos de crecimiento entre febrero del 2014 y febrero del 2015, donde vemos, digamos, cómo explota la utilización de home banking y mobile. ¿Sí? Esto generando, muchos cambios en las estrategias del manejo de los sistemas, el flujo de información, la generación de transacciones. O sea, son todos nuevos desafíos que a los cuales nos estábamos enfrentando. Visto desde auditoría, ¿no? Bien. Digamos, como no podía faltar, obviamente esto genera mucha demanda, digamos, a nivel de hardware y a nivel de software. Hubo muchos sistemas que tuvieron que adaptarse, modificarse a la nueva demanda o a esta explosión que acabo de describir. Y bueno, esto marca de alguna manera cómo fue el crecimiento del almacenamiento, la utilización del almacenamiento, y cómo fue evolucionando desde el año 2012 hasta el 2015, ¿no? Hoy tenemos una ocupación de 450.000 megas. Y esto está más o menos entre el 85% del umbral de ocupación. O sea que obviamente tenemos un poco más de disponibilidad. Bien. Bueno, en autoría corporativa,
O sea, realmente pertenezco al área de auditoría corporativa, porque el banco a su vez controla una empresa que es Starshop, que es una compañía de tarjetas de crédito, BACS, que es un banco, ¿cómo se llama esto? Mayorista de securitización, y una compañía de seguros dentro del grupo. O sea, nosotros también hacemos algunas tareas dentro de estas compañías. Bueno, la auditoría, básicamente auditoría interna, como por lo general las auditorías y principalmente dentro de los bancos, está dividida en dos grupos, auditoría operativa y la auditoría de sistemas. La auditoría operativa, en nuestro caso, tiene varios, ¿cómo se llama? Varios grupos que cubren todo lo que es los ciclos, o sea, procesos y cuestiones de negocio de productos activos, pasivos, de productos financieros y ciclos centralizados. Auditoría interna en general somos, en total, somos 30 personas, como dice ahí, y la auditoría de sistemas somos 6. Bien, nosotros por lo general lo que hacemos es la revisión de controles generales de TI, que de alguna manera, digamos, estos son verificaciones y revisiones que tenemos que hacer en forma obligatoria, porque estamos alcanzados por la comunicación 4609 del Banco Central, digamos, para los que son del banco lo conocen, lo tienen muy claro. Y a su vez nosotros le damos asistencia a los otros grupos de auditoría operativa en la revisión de los controles automáticos, la revisión de los aplicativos y en el análisis de los datos. O sea, una de las grandes tareas que tenemos es realizar bajada de los datos de producción, aplicarle filtros, hacerle un cierto, digamos, nivel de análisis para que después ellos puedan continuar con ese análisis un poco más detallado. Bueno, ¿cómo veníamos haciendo esto? O sea, teníamos el proceso que estábamos desarrollando era bastante engorroso y burocrático porque, digamos, los que están más o menos en empresas que tenemos que proteger los datos porque es uno de los principales activos y encima tenemos un ente regulador, el acceso a lo que es el entorno de producción realmente es, ¿cómo se llama? Es prohibitivo, digamos, no debería ser. Entonces, obtener los datos de producción es toda una problemática y la verdad que era bastante engorroso y burocrático como ponemos acá. Teníamos mucha pérdida de tiempo. ¿Cómo desarrollábamos o hacíamos el análisis de estos datos? Bueno, con programación a través de SQL. O sea, nosotros teníamos que tener dentro del staff de auditoría de sistemas, gente con capacidad, digamos, de programación, además de tener habilidades de auditoría. O sea, lo cual era al momento de la búsqueda y el armado del perfil, una cosa que era medio compleja. Y teníamos una distribución ineficiente de la información y falta de estandarización en general. O sea, realmente, normalmente siempre que teníamos que volver a hacer o a repetir algún nuevo análisis, teníamos que volver a rehacer las cosas. Realmente, digamos, teníamos mucha pérdida de tiempo en ese tipo de cosas. O sea, en el armado y la reprogramación de los requerimientos. Bien. Bueno, esto obviamente más o menos ya por el año 2010, 2011 nos planteó un desafío para poder corregir estas cuestiones y atender también las nuevas tendencias que había en el mercado, pues se hablaba mucho de auditoría continua, de monitoreo continuo, de aseguramiento continuo, y bueno, empiezan a haber herramientas mucho más amigables, lo cual nos permitía pensar en que podíamos estar encarando una mejora en todo el proceso. Bueno, además, el desafío era, digamos, esto lo pongo como primer punto, porque después lo voy a aclarar, reducir las pérdidas operativas al optimizar el control a través de los procesos de auditoría continua y monitoreo continuo en toda la entidad. Bueno, no sé, la mayoría de los bancos tienen un sector de riesgo operacional, donde determinan y acumulan y registran las pérdidas. Nosotros, digamos, uno de los objetivos que utilizamos, porque después eso nos sirvió para justificar el proyecto, porque, digamos, lo que nosotros pretendíamos era poder reducir un 0,2% de las pérdidas operativas, y lo cual, si se fijan, o si alguno está familiarizado con estos montos, son montos muy importantes, y ya ese compromiso ayudó mucho a justificar el proyecto. Bueno, actualizar y estandarizar los métodos, son los efectos que veníamos teniendo, no teníamos técnicas y herramientas realmente que nos facilitaran la cuestión, así que queríamos ir a la aplicación de mejores prácticas en este tema. Mayor productividad en el tiempo, no, también es algo, digamos, son todas respuestas a las problemáticas que teníamos, ¿no?
Mayor productividad para reducir el tiempo empleado en el diseño y la ejecución de los procesos analíticos. O sea, queríamos algo que no tuviéramos que estar rehaciéndolo cada vez que teníamos un cambio o cada vez que, digamos, teníamos que volver a repetir o a ejecutar el proceso analítico. Estandarizar la forma, ese es otro tema importante. Los usuarios no expertos, o sea, los usuarios no expertos en este caso son los analistas operativos. Los analistas operativos recibían la información, algunos la resolvían o seguían haciendo su análisis más detallado con Excel, otros con Access. O sea, había una variedad muy, digamos, bastante, ¿cómo se llama?, variada, y no tenían un nivel de conocimiento como para poder ir un poco más allá. O sea, realmente utilizaban estas herramientas en un nivel básico. Entonces lo que queríamos hacer también era proveerles y estandarizar su trabajo. Bueno, otro tema era tratar grandes volúmenes de trabajo y efectuar análisis de mayor complejidad. O sea, las limitaciones que mencionaba anteriormente evitaba que pudieran efectuar, tratar todos los casos y hacer un análisis más detallado. Bueno, y independencia, que este era uno de los, digamos, vuelvo al tema de la obtención de los datos. Realmente es uno de los principales, pensando en el tema de la implementación, ¿no? Es uno de los principales problemas o riesgos que tenemos, porque inclusive hoy todavía siguen vigentes riesgos sobre el cómo y de dónde obtenemos los datos. Después ya les voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Bien, este era el desafío que nos habíamos planteado. Y el proyecto lo desarrollamos en estas, para, digamos, dividirlo de alguna manera en esas tres fases. En la primera fase, bueno, hicimos todo un relevamiento en el mercado, tratar de conocer cuáles eran las herramientas que teníamos disponibles. Nosotros ya de alguna manera estábamos usando ACL con una versión que estaba detenida en el tiempo, únicamente para el tema de muestras. También teníamos otra herramienta también que era la competencia, ya que más o menos las conocíamos, pero las teníamos muy, ¿cómo se llama?, no actualizadas. Mientras empezamos a investigar y a hacer los relevamientos y a juntarnos con los distintos referentes en el mercado y las herramientas, encontramos que había un nuevo esquema que, bueno, a partir de ahora ACL lo llama el modelo centralizado o el modelo servidor, lo cual nos llamó la atención. Vimos que nos daba cierta proactividad y la posibilidad de que sea sustentable en el tiempo, y resolvía varias de las cuestiones de los desafíos y las problemáticas que teníamos nosotros. Bueno, al final, después de un debate interno y un análisis con los distintos sectores, ya sea la parte de infraestructura, la parte de sistemas, porque nosotros no podíamos llevar adelante un proyecto si no estaba debajo de un líder o un project leader de desarrollo de sistemas. Bueno, una vez que internamente dijimos, bueno, vamos a ir por el modelo centralizado porque es el que conviene, es el que nos queremos subir porque sabemos que nos va a dar mejora en el tiempo, armamos una matriz técnica, una matriz económica. La matriz técnica lo que son todos los requerimientos formales que tiene que tener de la parte de seguridad informática, en cuanto al tema de controles de acceso, en cuanto al tema de la privacidad y los privilegios que se dan para que no pueda haber su proposición de función si nadie pueda estar viendo o modificando los datos los cuales no está autorizado. Bueno, y la matriz económica, obviamente, para evaluar ¿cómo se llama?, las ventajas y los costos de cada producto. Bien, bueno, otro tema que desarrollamos mucho en esta fase, y no solo en esta, perdón, sino en las tres fases, es el tema de capacitación. El tema de capacitación en principio porque, bueno, no todos dentro del sector de auditoría interna, porque tenemos una gran variedad también en cuanto al grupo etario, no sabían qué era auditoría continua o lo que era el aseguramiento continuo. No todos teníamos bien claro, porque me incluyo también, cuáles son los tipos de indicadores y la diferencia entre cada uno de esos indicadores y cuándo aplicar o cuándo ver si, digamos, en este caso podemos aplicar un indicador de performance o de riesgo o de control. Bien, una vez superada la primera fase, presentamos la propuesta al comité de inversiones, lo aprobamos, lo sacamos a la calle.
se hizo, digamos, la compulsa técnica, la compulsa económica, pasamos a la fase 2. Bueno, en realidad esto ya lo veníamos trabajando desde el principio, que era el tema del acceso a los datos. Por suerte pudimos negociar con la gente de sistemas, ya que también inclusive había otras demandas concurrentes en cuanto a tener un ambiente único de donde poder tomar los datos de producción sin interferir con el normal desenvolvimiento de los procesos de producción. Bueno, esto fue una cuestión muy importante, como ya les digo, y hoy lo sigue siendo. Así que bueno, hoy tenemos un repositorio único con los datos de producción. Tenemos algunos problemas en cuanto al timing en que están tomados algunos datos, en la forma que están tomando, pero bueno, pudimos salir adelante, se pudieron desarrollar varios procesos analíticos, pero en algunos casos estamos manteniendo algún tipo de problemas. Y sabemos que en cualquier momento va a cambiar esto. Entonces por eso digo que es un tema que, digamos, un riesgo que todavía lo tenemos abierto. O sea, esto, digamos, está abierto el tema porque realmente están dando vuelta dentro de la compañía varios proyectos que tienen que ver con Big Data, con Data Mining, con el Data Warehouse. Hay muchas cuestiones de eso dando vuelta y todos necesitamos los mismos, los datos de producción. Entonces no pueden estar creando un repositorio para auditoría, uno para inteligencia comercial, otro para presupuesto, etcétera. Entonces, sabemos que esto va a cambiar en algún momento, así que por eso que es importante. Bueno, el tema de capacitación sigue siendo, acá le dimos lo que hicimos fue, en principio el grupo de auditoría de sistemas tomó cursos, no les conté quién ganó, digamos, elegimos la herramienta CL, ¿no? En la primera fase. Bien, en la segunda fase lo que hicimos fue, bueno, tomar, si bien el grupo de mis colaboradores que andan por ahí ya tenían algún conocimiento en ACL, eso fue una de las ventajas que se tuvo en cuenta en la matriz técnica. O sea, dentro del mercado era la herramienta de los cuales había más expertos o gente que conocía y manejaba ACL, o sea, lo cual lo entendimos como una ventaja y en el momento de la evaluación la tomamos como una cuestión a favor. Bien, tomamos cursos en ACL, tomamos cursos de scripts también para ir especializándonos un poco más y poder desarrollar directamente sobre el servidor. También hicimos cursos y para hacer una especie de empoderamiento y de empowerment. Las capacitaciones internas también las hicimos nosotros, con ayuda también de la gente de Interop. Entonces hicimos dos cursos de inducción y uno básico para que la gente o los analistas operativos empezaran a familiarizar con la herramienta. Todavía no teníamos nada desarrollado, pero la idea era que ya la empezaran a usar por lo menos para empezar a reemplazar el Excel o el Access. Digamos, quería que también formaran parte del proyecto. Esto tiene que ver un poco también con el tema de la resistencia al cambio, etcétera. Bueno, otro tema que no era menor, y que estaba dentro de nuestro foco, queríamos arrancar en forma ordenada, que esto no se convirtiera en un caos, qué desarrollo primero, qué desarrollo segundo, cómo lo hacemos, bueno, entonces lo que empezamos a buscar, a definir es una metodología de trabajo. Bueno, después lo puedo mostrar más adelante. Empezamos a desarrollar algunas técnicas y herramientas. Sigo con esto, después paso a la otra. Empezamos a desarrollar técnicas y herramientas para, en principio, sean los analistas operativos los dueños de cada uno de sus procesos. O sea, nosotros desde sistemas conocemos un poquito de cada uno de los procesos y los temas de negocio, pero no tenemos profundidad. Entonces, el analista operativo es el que está en la diaria, con cada producto en la diaria, con cada proceso, conoce cuáles son los controles clave, conoce los riesgos, conoce el riesgo inherente que tiene, la peligrosidad que tiene cada uno de los procesos. Entonces, digamos, ellos son los dueños de cada iniciativa. Así es como empezamos a llamar a cada propuesta para desarrollar un proceso analítico, ya sean controles, alarmas, indicadores. Lo que estábamos pidiendo es que realicen una
una planilla. A ver, me voy un poquito más adelante. Pues me estoy adelantando sin pasar las presentaciones. En la fase 1, un aspecto que no les comenté, de algunos de los, digamos, de los reglamentos y temas que tuvimos en cuenta, fueron papers de algunos congresos que se habían dado en el 2010, publicaciones de algunos de los principales referentes como Deloitte, como KPMG, que ya habían sacado algunos papers importantes sobre el tema de auditoría continua y la diferencia de conceptos. Un paper que también había sacado Isaka en ese momento, que fue bastante, digamos, para mí fue bastante útil, pero entiendo que el más importante fue el del Instituto de Auditores Internacional, ¿no? Que es una guía, que es la guía 3, la GTAC 3, o sea que aquellos que están interesados en emprender algún proyecto de este tipo, yo les recomiendo que lean este paper, que para mí fue, digamos, la clave de todo lo que fuimos haciendo. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente porque acá vimos la ventaja que tenía el esquema centralizado con el descentralizado, las capacitaciones que hicimos, que ya comenté. Acá está la propaganda de ACL, que fue el ganador de nuestra licitación. El acceso a los datos, que esto ya lo comenté, las capacitaciones. Bien. Y acá llegué al técnico de las técnicas y herramientas que estaba comentando. Bien, o sea, lo que nosotros entonces, bueno, nos reunimos varias veces con los jefes de cada grupo de trabajo para explicarles cómo íbamos a trabajar. Lo que le estábamos pidiendo era, no sé si se ven algunos de los conceptos, pero lo que estamos pidiendo es que en principio cada iniciativa nos definan, bueno, cuál era el ciclo, cuál era el grupo, el subgrupo, etcétera, pero además nos definan cuál es el riesgo inherente de cada proceso, cuáles son los controles claves, cuáles son los algoritmos y la complejidad que eso tiene. Después llenábamos en conjunto algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones de procesamiento, la frecuencia, si el volumen de los datos, si hay obsolescencia, o sea, si teníamos que conservar datos porque eran útiles para los subsiguientes procesos. O sea, en fin, una serie de elementos que nos permitía determinar si esa iniciativa o ese desarrollo iba a ser, digamos, simple, mediano o complejo. En principio, para poder determinar y diferenciar cada una de las iniciativas. Después lo que hacíamos era con cada una de las iniciativas, una vez que teníamos determinado cuál era el nivel de, digamos, de complejidad que teníamos, hacíamos una evaluación, entonces armamos un calculador donde para cada una de las clasificaciones ponderábamos cada una de las etapas del desarrollo, o sea, para los que son de sistemas no les va a resultar muy familiar, las etapas las definimos como inicial, análisis, diseño, construcción, prueba e implementación. O sea, no inventamos nada. Y lo que hicimos fue, en función de la complejidad, tratar de calcular o presupuestar, digamos, de alguna manera las horas de desarrollo. Porque, digamos, teníamos que tener entre todos y una mezcla de todas las iniciativas, saber cuál iba a llevar más tiempo que otro y cuál era el nivel de complejidad y también de urgencia. Bueno, entonces, digamos, todo esto nos acompañó el jefe de cada uno de los grupos para poder determinar las iniciativas que íbamos a desarrollar y establecer las prioridades. Lo que hacíamos era, o lo que hicimos, y este año lo vimos a repetir, juntarnos entre todos, tener la lista de iniciativas, tener la presupuestación de cada una de las iniciativas. También nosotros acompañábamos con algunos criterios propios de sistemas que tenían que ver con la disponibilidad de los datos, porque hay iniciativas que nos estaban solicitando y los datos todavía no los teníamos en staging, que es allí el repositorio que estábamos, de donde obtenemos los datos. Entonces, a lo mejor eso iban a la cola en las prioridades. Bien. Beneficios. Bueno, nosotros a lo largo del 2015, que fue, digamos, hasta ahora el año, digamos, más productivo con respecto al tema de la implementación de procesos analíticos. Bueno, acá, antes de mencionar esto, quiero mencionar que es importante el compromiso de la gente y del equipo. Quiero destacar por ahí que están Gastón y Matías, que forman parte del equipo. Digamos, es importante el compromiso y
la dedicación para poder llegar a buen término con esto, ¿no? Bueno, nosotros durante el año pasado implementamos 8 procesos, como se ven acá. Hicimos una en base al relevamiento y a los tiempos que normalmente nos llevaba a ejecutar esto cuando teníamos SQL y teníamos que hacer todo en forma manual, etcétera. Ahí van a ver que, bueno, hicimos un promedio de cuánto nos llevaba cada uno de los procesos y también lo tomamos, empezamos a ver y a hacer estimaciones de cuánto nos estaban llevando los procesos ya implementados en ACL, ¿no? O sea, ya prácticamente casi todos corriendo en forma automática. Lo que sí tengo que decir que no todos ya se han ejecutado 12 veces, porque digamos todavía no transcurrieron los 12 meses, pero estos números son hechos en base a las estimaciones que venimos teniendo. Y digamos, ahí bueno, ven la diferencia de horas que hay con un proceso original y el proceso de ACL, y nos está dando que nos estamos ahorrando un 64% de los tiempos que nosotros estábamos invirtiendo cada vez que teníamos que correr un proceso analítico en ACL. O sea, no estoy hablando de los tiempos de la parte operativa, que esa es otra cuestión, que entendemos que también ahí estamos teniendo un ahorro porque lo estamos, ¿cómo se llama? Lo estamos recibiendo, porque inclusive, ¿qué pasa? Cuando entramos en el análisis de cada uno de los procesos, le vamos encontrando mejoras y sugerencias de la parte operativa que se van sumando. O sea, que realmente lo que logramos es darle valor también. Entonces, esto le reduce bastante, digamos, después el análisis que antes ellos hacían. O sea, ahora van directamente a hacer el análisis en muchos casos y antes tenían que hacer cruces en ACL o en Access para poder llegar a tener los datos armados para poder, ¿cómo se llama? Efectuar el análisis final. Bueno, bien, espero que termine. Faltaban los logros, pero bueno. Bueno, contamos con procesos analíticos que se ejecutan en modalidad automatizada. Tenemos una reducción de tiempos, que bueno, que es lo que estaba comentando en la preparación y ejecución. También estaba comentando esto, que bueno, tenemos una reducción de tiempos en el análisis final de los resultados. Bueno, vino bien mencionar esto. Digamos, bueno, gracias a la iniciativa y la proactividad de los chicos de mi equipo, empezaron a poner los resultados con Gateway, que es un módulo que estaba disponible, y realmente esto ayudó mucho en el momento de hacer el delivery de la información o de los datos, porque muchas veces le van a distintas personas y a no todos le van los mismos datos, y bueno, cuando vieron que con Gateway esto se facilitó bastante, y supongo ¿verdad? Que con el nuevo módulo de Result Manager va a ser más útil. Y bueno, la optimización de la utilización de ACL Desktop. O sea, ¿qué estamos logrando? Que la gente ya deje de usar ACL o deje de usar Access y está usando el ACL Desktop. O sea, no solamente para obtener muestras, sino para hacer análisis de los datos. Y bueno, como les decía antes, le estamos agregando valor y esto entendemos que le está dando mayor calidad al proceso de auditoría, por lo menos de la parte de análisis de datos, ¿no? Y estamos logrando una estandarización en el proceso de desarrollo de iniciativas. O sea, este año volvimos a juntarnos y a discutir cuáles son las iniciativas que vamos a hacer durante todo el año. Bueno, ahora sí. Gracias.